y estemos siempre atentos a que Dios hable, a que Dios nos dé una palabra de vida. Amén. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Que Dios nos guíe con su presencia, con su Espíritu Santo, para que ninguna perturbación del maligno pueda afectar en nuestro tiempo que hemos decidido darle a Dios. Cada vez que usted sale de su casa, que es un sacrificio, porque usted se levanta todos los días, corre a su trabajo y a veces puede decir el domingo, bueno, es un día que puedo descansar. Usted decide tirarse temprano de la cama igual y viene a este lugar a darle el mejor tiempo a su Dios. Así que no permita que nadie se lo robe, ni el diablo ni el que está a la par. O sea, ni el pariente que puede estar allá a la par. O sea, pariente del diablo, porque el que disturba es peligroso. Entonces usted dígale, yo he venido a escuchar la palabra de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos todo es importante en la iglesia. Es importante el momento en el que llegamos, es importante el servicio del que está en la puerta, que nos saluda, es importante el servicio que prestan nuestras hermanas en el bar, nos atienden con una amabilidad, con una abundancia. Hermanos, a veces hasta se les olvida cobrarnos. Entonces, eso es importante. Luego, cuando venimos a este lugar, el tiempo que le damos al Señor en alabanza, la dedicación del ministerio de alabanza que se preparan y nos guían a que nosotros podamos alabar al Señor. Amén. Y luego viene el tiempo de la palabra de Dios, que también es importante a que Dios nos hable. De 1000 palabras que pueda decir el predicador, al menos una frase puede ser para mi vida y puede cambiar mi vida. Amén. Entonces la obediencia es un tema, vamos a darle el tema a esta predicación. La obediencia es un requisito indispensable en el reino de Dios. La obediencia es un requisito indispensable en el reino de Dios. Casi podemos decir que lo es todo, porque sin obediencia no hay nada. Pero con la obediencia lo hay todo. Hoy no vamos a hablar de la fe de Abraham, vamos a hablar de la obediencia de Abraham. Por naturaleza, nosotros los seres humanos estamos predispuestos a renegar, a oponernos, a resistir. No queremos obedecer. A veces Dios nos ha comparado, bueno, a Israel le comparó con las bestias, con los animales, con el asno, con los bueyes. ¿O no lo dice así Isaías? No leyó el primer capítulo de Isaías. El asno conoce su pesebre y el buey conoce su amo. Pero tú, Israel, no conoces a tu Dios. O sea, con lo que compara Dios al hombre, porque el hombre está siempre, repito, predispuesto, ha levantado su autodefensa, todo lo que le quiera someter. Hay un espíritu de esclavitud que queremos renunciar, pues eso es otra cosa. Pero Dios no nos llama a ser esclavos, Dios nos llama a ser obediente con un fin que me favorece a mí. La esclavitud o la exigencia del sometimiento de una persona a otra persona siempre está enfocado a que el que compró a esa persona va a sacar beneficio. Me compro un esclavo porque necesito que me sirva. Es como el que se va a casar y dice, me caso porque necesito que me planchen y me laven y me cocinen. O sea, tiene una mentalidad de esclavitud. Pobre mujer. En este tiempo todavía hay esa mentalidad. Lo que no sabe es que va a seguir planchando él y cocinando él. Se comparten las cosas, pero esa mentalidad, hermano, es siempre el favor. O sea, yo quiero adquirir algo, quiero tener a alguien porque yo quiero ser favorecido. En el caso de Dios, nunca Dios nos exige o nos llama para sacar provecho Él. O sea, ¿qué provecho necesita Dios de mí? ¿Qué bueno tengo yo que Dios necesite de mí?
¿O qué bueno tiene usted que Dios necesite de usted? Si ya soy creación de Él y ya Él me hizo limitado para mi subsistencia, mis necesidades, no para favorecerle a Él, porque Él es Dios, Él es todo, no necesita nada. Simple y sencillamente existe para ser nuestro Dios, para ser nuestro Padre, y todo lo que Él es para favorecernos a nosotros. Y la única manera de algunas acciones de Dios donde podemos ver a un Dios sádico, a un Dios que nos quiere maltratar, es simple y sencillamente porque el hombre tiene un corazón rebelde, duro, que le cuesta entender que lo que quiere Dios es bendecirte. Porque detrás de una realidad oscura, difícil para nosotros, está Dios esperándonos con una bendición. Amén, hermanos. Entonces la intención de estudiar la Biblia, la intención de poder leer esta porción de Abraham no es solamente a limitarnos a admirar la fe de Abraham o el personaje de Abraham, sino que nosotros podamos aprender lo que significa la obediencia en Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes a través de una fe probada. Ya hemos enseñado otras veces, la prueba no es del diablo, la prueba es de Dios. La tentación es del diablo. El diablo tienta y tiene un fin la tentación, destruir. Dios no tienta, Dios prueba. Y el fin de la prueba es promoverte a otro nivel. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Usar tu fe con el fin de promoverte a un nivel diferente, a una posición donde tú puedas obtener mejor bendición. Y cuando hablamos de bendición, no hablamos de materialismo solamente, hablamos de esa conexión con Dios, de esa presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, ser un bendito de Dios, pues. Porque hay gente que dice, no, yo solamente quiero una bendición. ¿Y cuál es su bendición? Una casa. Usted quiere una cosa. Pero cuando usted quiere a Dios es porque usted quiere ser el bendito de Dios. Cuando se habla de que yo vivo, me separo, me consagro para Dios, es porque yo quiero a Dios permanente en mi vida. Y eso me hace a mí un cristiano bendecido, que no solo me favorece a mí, los demás quieren estar conmigo, porque yo les bendigo. Y esa debe ser nuestro anhelo o nuestra preocupación. No solamente ver que Dios me da a mí, sino que más puedo tener para poder bendecir a otros. Ese es el fin de Dios, bendecir a una persona. ¿No lo estudió allá en Efesios? Timoteo, perdón, dice que todo lo que Dios nos haya dado, nos ha sido dado para ministrarlo a los demás. Todo lo que Dios nos haya dado, sea espiritual o sea material. Dame un poquito de retorno, por favor, acá. Sea espiritual o sea material, porque para bendecir espiritualmente nosotros somos, tiramos agua bendita por todas partes, hermano. Dios te bendiga, hermano. Yo veo que me encuentra el hermano allá, Dios le bendiga, pastor. Me lo encuentro ahí abajo, Dios le bendiga, pastor. Me ve por la cocina, Dios le bendiga, pastor. Me sueltan bendición, porque eso es fácil hacerlo, decirlo. Pero si vamos a la parte donde yo tengo que gastar lo que yo considero que es solo mío, ahí es donde viene el sacrificio. Cuando yo tengo que compartir con Dios, dejemos la parte de los hermanos, cuando Dios me pide que yo comparta con Él lo que yo creo que es propiedad mía, solo mío. Mis hijos son míos, mi mujer es mía, mi marido es mío. Y hay gente que tiene este espíritu de propiedad, se apropia de todo. Y si le tocan eso, va en crisis. Se muere, le da un ataque de nervios, reacciona violentamente, agresivamente, y pasarán por mi cadáver para tocar lo que yo amo. Entonces, cuando tratas con Dios,
siempre te va a exigir a lo que estás más agarrado. Y no te lo quiere quitar. Dios quiere probar. Dios nos dejó la fe, y la fe es el arma que Dios va a usar para probarme que tan obediente yo soy. Dios no es Papá Noel, no es Santa Claus, que solamente puedo venir, no es alguien en el cual yo me pueda abrigar solo cuando hay frío, o puedo buscarlo cuando hay necesidad, o cuando me quedé sin empleo, cuando tengo una enfermedad, entonces corro a Dios. Dios no es ese tipo de Dios. Dios es un Dios que quiere entablar una relación con uno de sus hijos permanentemente. Esa constancia de Dios de buscar al hombre cuando creó a Adán y Eva. Él descendía al jardín del Edén para hablar todos los días con Adán. Un día bajó y Adán había salido. Se fue al mercado. Se escapó. Decidió descansar, estaba cansado. Y cuando escuchó que Dios lo buscaba, se escondió. Y se dijo, ¿qué pasó acá? Si cuando estaba sin trabajo teníamos una conversación fluida. Si cómo oramos enérgicamente cuando necesitamos algo de Dios, ¿no es verdad? Uno ya viene con las lágrimas desde la casa y está, que ese hermano se vuelve espiritual hasta que Dios le suple la necesidad. Y Dios después dice, ¿qué le pasó a este? Porque no es una adoración genuina, lo hacemos para obtener un favor. Dios no quiere que nos acerquemos solamente para apropiarnos de un favor. Dios quiere tener una relación con nosotros, permanente, constantemente. Cuando te vaya bien, cuando te vaya mal, cuando seas victorioso, cuando estés en la batalla, cuando tú hayas vencido, cuando estés por el suelo. Dios quiere estar siempre contigo ahí para ayudarte. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Pero para eso nos va a probar, porque Dios quiere saber cuál es el fin por el cual yo digo que soy evangélico pentecostal. Hay gente que hasta se molesta con los otros religiosos y mire cómo son, y a veces ellos no tienen ni una buena relación con Dios. Y Dios está buscando eso. A través de la fe, Dios siempre nos va a probar. ¿Qué es lo que quiere probar Dios? ¿En qué grado estamos nosotros para obedecer? Ver la manera que Dios quiere en cada uno de nosotros, que nos exige, qué es lo que quiere que pongamos sobre el altar. El modelo antiguo en el tiempo de Israel siempre fue llevar al israelita al altar, a poner algo sobre el altar. El altar era el lugar de la quema de los sacrificios, de lo que la ofrenda que se le entregaba a Dios, y ahí se ofrecía el holocausto, y este olor fragante llegaba a Dios, y Dios descendía pues y suplía las necesidades de su pueblo a través de este sacrificio. Y ese es un simbolismo en la vida de la iglesia, que el altar siempre existe y que Dios siempre nos va a llamar a poner algo sobre el altar. Bueno, que los esposos cuando estamos enojados quisiéramos ponerle la esposa, la damos gratis sobre el altar. O viceversa, ¿no? La esposa también. Sí, tómalo, Señor, agárralo, Señor, aplástalo, Señor, cámbialo, dice, y ella no ha cambiado, o él no ha cambiado. Pero cuando las cosas no están bien, no es fácil darlo. Pero cuando las cosas van bien, no es fácil ofrecerlo. Cuando amamos, cuando no queremos soltar, no es fácil ofrecerlo. Pero Dios siempre nos exigirá qué es lo que nosotros debemos poner sobre el altar. Y una de las cosas que tenemos que tener clara es que Dios no nos dejó opción de selección a nosotros. Seleccionó Él. Entonces Dios llama a Abraham y le dice, quiero que me ofrezcas a tu hijo. Abraham tenía muchos hijos. Y hay uno pues que quería, que amaba. Como ustedes que tienen un preferido. Todos me han dicho no. Pero yo he visto en las familias que a uno le celebran el cumpleaños, al otro se le olvidó.
Sí, hermano. Y cuando hablo yo con los hijos me dicen, no, ellos dicen que no, pero es así. Yo veo que al varón le dan esto, o yo veo que a la hembra le dan esto y a mí no. Nada más que ellos se lo tienen calladito ahí, pero los padres están seguros que aman a los 2, a los 3 o a los 10 igual. Cuando se habla con los hijos se da cuenta lo que ellos perciben. A veces es verdad, a veces puede ser falso. Puede ser una idea que les está dañando. Pero siempre hay alguien a quien nosotros nos vamos a inclinar un poquito más. Tal vez porque es más obediente, tal vez porque pasa más en casa. No es que odie al otro, pero ay, ¿verdad? Tal vez porque se parece más a usted. ¿Quién no ve cuando le preguntan a los niños, ¿a quién se parece? A mí se parece, dicen. Con orgullo lo dicen. Y cuando no, ese se parece al tata, dicen. Pero ya así despreciativamente, ese parece al papá. Y lo amas igual. Igual los amo a todos. No, pero él no se parece a mí. O sea, es feo. Dios, Él elige, Él decide. Entonces, antes de que Abraham piense, porque nosotros pensamos, y cuando pensamos, nosotros siempre pensamos correctamente. Nunca pensamos que mi idea puede ser equivocada. No. En Dios nosotros siempre pensamos que lo que yo estoy haciendo para Dios es excelente. Y que le he dado lo mejor. Tanto así que nos vamos de la iglesia satisfechos. ¿Por qué? Porque hoy vine a la iglesia, ¿a qué? A estar sentado 2 horas. ¿Y esa es tu satisfacción? El cristiano siempre debe vivir insatisfecho. Por muchas cosas que usted haga para Dios, nunca se sienta satisfecho. Porque la insatisfacción es el motor para que tú anheles darle mejores cosas a Dios. O seguir haciendo las cosas para Dios con mayor esfuerzo y con mayor sacrificio. Y cuando le digan qué bien lo hiciste, usted sabe que pudo hacerlo mejor. Y ese es el motor. A mí me han profetizado por años, acá el Señor hará y tú comprarás y acá y allá. Y es falso eso, pudo ser verdad. ¿Y por qué no lo he logrado? Por vago. No es un problema de Dios. Puede ser un problema mío. ¿Y esto me lleva a qué? A estar insatisfecho. Quiero hacer algo más, Señor, durante tenga vida. Porque no nos podemos sentir satisfechos por lo que ya hacemos. Entonces, no puedo elegir yo, porque nosotros estamos seguros de nuestra elección. Es Dios que elige en base al corazón. Ahora, si Dios le dice, quiero que me des el hijo, el que más ama, Abraham dijo, yo creo que yo amo mucho a ese muchacho que mandé al desierto. ¿Cuál fue el que mandó al desierto, hermano? A Ismael. Lo amo mucho, me hizo mucha falta ese muchacho. No sé dónde está, pero lo voy a ir a buscar para darte. Entonces Dios de una vez le dice el nombre, para evitarle pues que vaya al desierto a buscarlo. De una vez le dice, no. No es aquel, es el otro que tú piensas que no. Isaac. Ahora, si nosotros como padres decimos que amamos todos los hijos igual, Dios es mentiroso. Porque Abraham le dice, al que más amas. Si no, Dios le hubiera dicho a Abraham, tú los amas a todos, pero dame uno de todos los que amas. Pero al que más amas. Y le dice el nombre, Isaac. Por eso es que todos los Isaac hay que meterlos al altar, hermano. Porque esos nacieron para ser sacrificados. Entonces le dice, dame, es Dios que al que más amas, para probar qué es lo que Dios quiere, cuál es el intento de Dios. No es que Dios no lo sepa, Dios quiere darnos un diagnóstico que nosotros desconocemos, porque nosotros es lo mismo, vuelvo a lo mismo, que nosotros decimos los amo todos por igual. Lo que Dios quiere mostrar es lo contrario. Porque Él no ve lo superficial o lo que yo pienso, lo que yo digo. Dios conoce la intención del corazón.
Hay muchas cosas del diente al labio, pero Dios quiere siempre mostrarnos lo que internamente se quedó escondido, que yo no lo quiero confesar, y Dios dice, te lo quiero hacer ver. Ese es el plan o el propósito de Dios cuando dice, dame lo que más ama. ¿Qué es lo que quiere Dios sobreponer? ¿En qué posición está Dios en la vida de Abraham? ¿Estoy sobre tus hijos? ¿Estoy sobre tu familia? ¿O yo soy una segunda opción? Si yo vengo a la iglesia cuando quiero, me quedo en casa cuando quiero, me voy de vacaciones cuando quiero, paso más tiempo afuera, es lógico que Dios me va a meter a la prueba para decir, ¿quién es la prioridad en tu vida? ¿Yo o tu ritmo de vida? Sí, y nos va a acontecer en la vida una llamada de atención de Dios con el fin de darnos un diagnóstico, es decir, tú necesitas algo. Me estás dejando a mí como segunda opción. Hasta que necesitas, hasta que te duele, hasta que ya venciste todos los recursos, entonces vienes a mí. No soy tu primera opción. La historia de Abraham no es una historia solamente de la fe, es una historia de obediencia para aprender. Y lo que Dios le está exigiendo es que Dios quiere demostrar de que el amor de Abraham hacia Dios está por sobre todas las personas y las cosas que él ama. Y por eso el versículo 1 que leíamos, y dice, pongan el 1 por favor, que después de estas cosas volvió Dios para probar a Abraham. ¿Ustedes se recuerdan el capítulo 12? ¿Qué sucedió en el capítulo 12? Bueno, Dios llama a Abraham, pues. ¿Y qué es lo primero que le pide? ¿Ah? Quiero que dejes tu parentela, a tu padre y a tu madre, tu comodidad, y me sigas a la tierra que yo te mostraré. O sea, en Abraham siempre Dios exigió, quiero saber si Abraham me ama más a mí que a sus padres. Hermano, si nosotros andamos en la Europa, no es porque teníamos cuentas bancarias en nuestros países, era porque teníamos necesidad. El que vive bien allá, él no quiere saber nada de acá, allá está tranquilo, con su familia, en su casa, con su dinero, sus empresas. ¿Y qué viene a hacer acá? ¿Quién va a salir de la comodidad para venir a sufrir acá? Venir a dormir en un postoleto, a dormir bajo un puente, andar corriendo todas las mañanas en metro para ir a limpiar vidrio, después de tener una profesión, andar cuidando ancianos, andar cuidando niños. Hoy no puede ejercer su... ¿Quién va a venir si está bien? Pero cuando Dios llama, ese es el caso de Abraham, que no son fáciles las decisiones de dejar a alguien. Si hay gente que cuando se le mueren sus viejitos se vuelven locos. O sea, se murió papá, se murió mamá, dice, un descuido mío, ¿por qué los dejé? Pues la cultura latinoamericana, que somos muy apegados a nuestros padres, no queremos dejarnos, nos duele separarnos de ellos. No queremos. Ahora póngase en el caso de Abraham, que tiene que decidir y dejar todo. Entonces el capítulo 12 ya Dios lo había probado, y siempre, como en el caso de Job, ¿quién planifica la prueba a Job? Dios. Satanás no lleva pero ninguna intención de ir al cielo y proponerle de atacar a Job. Es Dios quien se lo ofrece. Satanás llega a la reunión y dice, buongiorno, acá estoy presente. Dios le dice, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Es Dios quien le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Para qué le pregunta, hermano? Si yo hubiera sido Job, le hubiera dicho, pero Señor, ¿por qué le menciona mi nombre? No, es Dios quien lo propone, ¿lo has visto? ¡Qué siervazo! Estoy orgulloso de él. Entonces Satanás se la inventa como... claro, tú lo has bendecido, le has dado todo. No, le dice Dios, no es por eso, ve. Así de fácil, hermano. Dios suelta así la prueba, ve. Cuando usted se encuentra lo mejor tirado en la silla en la iglesia, Dios está pensando y dice, ve a tocar a mi siervo, verás qué fiel es.
En este caso de Abraham, es Dios mismo que decide. Aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham. Tan tranquilo estaba Abraham, hermano. Ya había hablado unos días anteriores con él y le había dicho: este es tu hijo, yo te lo doy como promesa, hago un pacto contigo, en él serán, dice, esta es la promesa de la descendencia. O sea, si Dios le hablaba a Abraham, Abraham podía pensar: Dios, ¿qué otra bendición me trae Dios hoy? Pues nosotros, cada vez que Dios habla, nosotros queremos que Dios siempre se presente con una canasta navideña: azúcar, arroz, pasta verde, papas, masa para hacer tortillas. Nosotros queremos encontrar que siempre Dios me habla. La gente le gusta ese tipo de iglesia donde viene al altar y Dios dice que te va a bendecir, Dios dice que te va a dar, Dios dice acá, qué grandes cosas tiene Dios. La gente le gusta eso, pero no le gusta que alguien venga y dice: el Señor que te pongas a cuentas, que estás en peligro, que si no te metes a cuenta puede perecer tu hijo, o perderás a tu empleo, perderás tu salud. Eso no le gusta a la gente. Creen que Dios, cada vez que se presenta, es canasta de bendición. Entonces Dios le habla de nuevo a Abraham. Quiso Dios de nuevo ponerle otra pequeña pruebita. Como que no estaba convencido que ya él había dejado a sus padres por amor a él. Hoy dice Dios: quiero probarte con los hijos. Dice: hoy quiero que me des a tu hijo, al que más amas. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Saber si nosotros estamos en grado de poner a Dios en primer lugar. A veces nuestros hogares parecen más hogares de personas mundanas que de personas cristianas. Porque el padre está en la iglesia, pero el hijo anda por las calles para arriba y para abajo. Y anoche ha estado metido en la discoteca con su cerveza y sus amigos, y entra y sale en la casa, y los padres: amén. Pero soy cristiano y soy servidor de la iglesia. Que yo no puedo tocar a mi hijo, yo no puedo votar a mi hijo, yo no puedo decirle nada a mi hijo. ¿Y Dios dónde queda? Es más importante tu hijo que la ley de Dios. Es que los hijos no se votan, a los hijos se les ponen reglas. Tú puedes vivir en mi casa hasta que seas viejito y puedes morirte ahí, pero acá las reglas las vas a cumplir. Hay una hora de salida, hay una hora de entrada. Sabes lo que se escucha acá y sabes lo que no se escucha acá. Sabes el vocabulario de acá y el vocabulario que no es de acá. Si mi mamá, siendo mujer, me puso reglas a mí, y llegaban los bandidos de mis amigos como pipa fumando, y yo decía: acá no se fuma. Y yo me decía: ¿quieren uno? Sí, dámelo, lo guardo para irme a fumar allá afuera, pero acá no. ¿Por qué? Mi mamá es evangélica. Y en aquel tiempo de la guerra, que los militares andábamos con una mini componente arriba, los salvadoreños saben muy bien, los adultos. El soldado lo primero que hacía era comprarse una tremenda grabadora así, y su caseta de música, y una bum, 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 bum por la calle, hermanos. Y quería llegar a la casa, y mis amigos llegaban: apaguen ese volado porque acá sale mi mamá, nos pega todo, ¿eh? Y ellos aprendieron a respetar. Y mi mamá los apreciaba porque yo llegaba: ay, niña Sarita, ¿cómo está? Acá venimos a visitarla. Y ya vienen acá, ¿no, vagos? Mi mamá siempre tuvo ese carácter ahí. Y ellos la querían, la apreciaban mucho, pero ahí respetaban. Salíamos de ahí, nosotros éramos otros. Pero me lo habían inculcado, me lo habían enseñado. ¿Y por qué nosotros los padres no podemos enseñarle a nuestros hijos no convertidos que Dios es la primera opción en mi vida? Y que voy a obedecer a Dios antes de concederle a ellos de que hagan lo que quieran. Entonces Josué levanta la voz y dice: mira vosotros a quién vais a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Por qué? Porque Dios es la primera opción para mí. Cuando a mí me va mal, mis hijos no van a hacer lo que Dios puede hacer. Por mucho que quieran hacer. Hay cosas que los humanos no podemos hacer. Dios sí. Entonces yo necesito a Dios. No estoy hablando de rechazo, estoy hablando de reglas, estoy hablando de comunicar, estoy hablando de enseñar, de instruir. Aunque si no lo es, nadie te obliga a que acepte al Señor. Lo que sí, que en este hogar hay reglas. Reglas morales. Que no hay necesidad de ser cristiano para cumplirlas. Sino ser al menos civilizado. Siempre Dios va a exigir. Nuestra vida decadente que va de prueba en prueba y que no salimos de una y caemos en otra, simple y sencillamente hasta que entiendas que Dios quiere saber qué lugar ocupa Él en tu vida. Deja hacer a tus hijos todo lo que quieran, que se congreguen o no se congreguen, que vayan donde vayan, que no busquen de Dios, pero tú vas a vivir el resultado de esa desobediencia. Que aún Abraham, siendo obediente, pagó algunas cosas de esas. Quiero ver, ¿estuviste en grado de dejar a tu padre? ¿Dejar a tu parentela? Quiero ver si estás en grado de sustituir ese amor que tienes por tu hijo para que me pongas en primer lugar a mí. Ahora, el hijo se lo había dado Dios, hermano. No es que era de Abraham, se lo había dado ya. Asustado y preocupado estaba, que era viejo y no tenía heredero. Y Dios se lo da. Y cuando ya se lo da, se apropia. Entonces Dios quiere, no dice acá, tu relación tiene que ser conmigo como cuando no tenías hijo. Y a través de la prueba, Dios siempre va a usar la fe para probarnos, pero el fin es que nosotros podamos practicar obediencia, pero la obediencia tiene un resultado, tiene victoria. La obediencia tiene victoria, hermanos. O sea, no es una cosa que yo me voy a someter a las reglas de Dios solo por vivir rígido. No. El someternos a Dios está siempre bajo una planificación de Dios que al final tiene victoria de bendición. Todo lo que a nosotros nos han enseñado de venir a Dios para que Dios me bendiga, se han saltado toda la enseñanza a los predicadores. Porque para que Dios me pueda bendecir, yo necesito aceptar las pruebas de Dios, obedecerle a Dios, y detrás de cada prueba está el plan de bendición de Dios. Porque la obediencia es lo que me va a llevar a la victoria y a la bendición. Amén. Entonces, el actor de la prueba, recuérdese bien, siempre va a ser Dios. Ya le había probado otras veces y en esta oportunidad le está probando. Y es acá donde los incrédulos hablan de que Dios es un Dios sádico. O sea, un Dios masoquista. Yo no sé por qué la gente sigue a Dios, dicen los ateos. Si ese Dios te tiene sometido, quiere que hagas eso. ¿Por qué ayunas? Si la gente inconversa, ¿por qué ayunas? ¿Vas a dejar de comer? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a morir? Vea qué escándalo, hermano. ¿Quién se muere por aguantar hambre un día? Si hay otros que por un empleo se van a pero de hambre por meses y no se han muerto. No digamos nosotros que recibimos bendición de parte de Dios, pero la gente de afuera tiene esa mentalidad. ¿Qué hace tanto en la iglesia? No es para tanto que sea fanático, una vez en cuando está bien. Porque el de afuera siempre tiene esa idea, que el pastor te exige. Pues y hay hermanos que así, no es que al pastor le gusta que nosotros nos congreguemos. No, a mí no me gusta, hermano. Yo enseño que Dios quiere que usted lo haga. Pues si usted quiere, venga, si no, no venga. Pues no es una cosa que yo le impongo, es una cosa que la Biblia dice que lo hagamos. ¿Y usted por qué no fuma? No es que el pastor nos ha dicho que no, el pastor no tiene nada que ver. Usted diga, el Dios a quien yo le sirvo enseña en su palabra que eso no se hace, no le gusta. ¿Entendió? No le piace. Pero es Dios, no es el pastor, no es la iglesia, no es la comunidad, no es el sacerdote, es la palabra de Dios.
Entonces, cuando el cristiano sabe quién es, ya no pone a un hombre de pretexto, sino que dice, es la palabra de Dios que me ha enseñado que eso no se haga. Entonces, no es el hombre. Entonces, Dios siempre va a estar ahí, y acusan a Dios de esto, ¿verdad? Y porque no conocen el propósito, que Dios es un Dios diferente, porque en toda prueba lo que Dios quiere es siempre bendecirme. Amén. Detrás de una puede venir otra, porque Dios no es que te manda una sola prueba, vienen varias. Pero si hay algo maravilloso de Dios, que siempre con la prueba, hermano, juntamente con la prueba, ¿qué pasa? Ustedes nunca han estado en prueba. En Dios, juntamente con la prueba, solo dos lo saben. Juntamente con la prueba, da la salida. Cada vez que Dios te meta en una prueba de presión, en un momento de presión, nunca dejes de mirar con los ojos de la fe, porque allá en lo largo de la oscuridad hay un blanco de luz, hay una salida de luz, y tú tienes que llegar ahí, y no estás atravesando solo. Dios está contigo ahí, porque Él dijo, no te dejaré, no te voy a desamparar, mi vara y mi callado está contigo. Cuando caigas y ya no puedes más, te levanto. La idea es que avances y salgas al otro lado. Entonces el cristiano sale al otro lado, y cuando sale allá, yo recuerdo que cuando tenía 3 meses de haber ingresado al ejército, los americanos, que eran nuestros instructores, eso están metidos en todas partes, nos metieron a hacer un curso, se llamaba un curso de cazadores. Entonces estos desgraciados encendían un arco de fuego como de 2 metros así, y como de unos 10 metros de distancia, pero habían llamas encendidas ahí. Y entonces nos ponían a nosotros, después de una serie de obstáculos, y nosotros veníamos y veíamos ese tubo en llama, hermano, y teníamos que atravesarlo corriendo. Pero al inicio no sabíamos cuánto era largo. Cada prueba en el ejército, hermano, a uno las patitas le tiemblan y quisiera desaparecerse. Pero a la fin, al ver que pasaba el primero y el otro salía gritando allá, está vivo. Si salió él, salgo yo. Y como ahí es una motivación de todo, no es que alguien va a estar triste, tienes miedo, nos vamos. Ahí usted quiere demostrar que usted puede, que usted es hombre. Y cuando el otro le ve medio triste, usted sea como tigre usted. Pero adentro usted quisiera irse, hermano, quisiera desaparecer. Y pegábamos carrera en esos tubos encendidos, hermano. Las llamas como una lengua. Salíamos, ciertamente, salíamos con algunas quemaduras leves, pero cuando salíamos al nomás salir al otro lado, ¡ah! Porque después de la prueba está la victoria, hermano. Está la victoria. Acá de este lado hay instructores con palos y con látigo. Vaya, usted es comando, usted puede, y le quieren pegar. Al otro lado hay instructores que te dicen, vamos campeón, bravo, bravo. Cambia la cosa. En Dios es igual. Yo lo acabo de ver bravo al otro lado, y acá me recibe contento. Es similar a Dios. Al inicio como que dice, quiero tratar contigo, y al otro lado te dice, chelaifata, yo creí en ti, yo sé que tú podías. Ese es Dios, hermano, y no nos ha dejado. No es que Él pasó por el otro lado, se atravesó con nosotros también. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me lleva a los lugares delicados, en buenos pastos, me prepara banquete, pero no me deja, Él está siempre. Y cuando la prueba se vuelve dura, que parece el valle de la muerte, y ya no puedo más, su vara y su callado me levanta y me inspiran aliento. Ese Dios no nos dejará nunca, siempre estará con nosotros. ¿Cómo no ser fiel con Dios? ¿Cómo no ponerlo en primer lugar? Dejo a mi papá, dijo Abraham. Por Dios, yo dejo a mi papá. Y cuando le había bendecido y le había dado aunque hijos, y le pide el hijo, dijo, yo también estoy dispuesto a dar a mi hijo, por obediencia a Dios. ¿Sabe qué es lo importante, hermano? Conocer a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios, conoce
la Biblia. Porque cuando conoces la Biblia, sabes lo que Dios prometió. Y si hay algo que Dios le había dicho a Abraham, en este te será hecha descendencia. Eso quiere decir que ese muchacho no iba a morir sin que Dios cumpliera lo que él había decidido hacer. Porque yo sé que Dios es un Dios de pacto. ¿Cómo puede ser posible que me lo quite y quiere que lo lleve a matar? Es imposible. Él es un Dios de pacto. Se va a recordar del pacto. Lo que yo voy a hacer es ir y obedecerle. Pero estando allá, yo sé que Dios hará algo. No es que me voy, hoy sí, me lo van a quitar. Tan bonito que era, el mejor. Abraham, ¿no? Vamos, le dijo cuando ya estaban cerca del monte, le dijo a sus criados, vamos, adoramos y regresamos. No está hablando, vamos, adoramos y regreso. Y el otro, ese se muere allá. No, él dijo, regresamos. Entonces el hijo le pregunta, le dice, fuego y leña. Y el cordero, Dios proveerá. Dios proveerá. La obediencia premia. La obediencia premia. Dios nunca nos quiere quitar ni padres, ni hijos, ni dinero, ni casa. Eso te lo quitan los del mensaje de la prosperidad, pero no Dios. Dios no. Dios cuando nos pide ofrenda, cuando nos pide que le demos, es porque nos quiere dar más a nosotros. Y ahí se ve. Y si Dios no lo hace, pida la devolución. Si a usted le han dicho, dé para Dios, que Dios le va a dar y Dios no lo hace, vaya a pedirlo. Y a mí no me dio. Tome, váyase. Porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios que va a poner en tus manos siempre bendición. Amén, hermanos, ¿estamos acá todavía? ¿Sí? Entonces si Dios no era la primera vez que probaba a Abraham, pero esta actitud de Abraham es muy importante, porque cada vez que Dios se le hablaba, Abraham decía, heme aquí. Como diciendo, acá estoy, estaba esperando ya que me hablaras. ¿Cuántos les gusta que Dios les hable? ¿De verdad? ¿De verdad, hermanos? Pero no siempre habla para traerte canasta navideña, ¿eh? Pero tú siempre tienes que tener esa actitud, heme aquí. Y Abraham, acá vamos, de prueba en prueba, Abraham dice, ¿y hoy cuál será la otra? Pero heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Y él responde. Eso es lo que podemos analizar en Abraham, como dice, estoy preparado para la próxima. A veces no alcanzamos nosotros, hermanos, a comprender el privilegio que el hombre tiene de haber sido escogido por Dios. Somos un privilegio de haber sido escogidos por Dios. Y no solamente haber sido escogidos para salvación, no le estoy hablando de eso, sino escogidos por Dios para probarme. Para probarme. Entonces la gente tiene la idea que todo el que va al ejército, ay, ese es un tremendo hombre porque ahí le hacen de todo. No es verdad. Si usted va al ejército a hacer su año de servicio como un soldado raso, la dificultad en el ejército son las especializaciones. ¿Usted quiere dejar de ser un soldado común, raso, para ser un soldado especial? Entonces tiene que ser seleccionado para ir a ciertas pruebas de preparación de meses, regresa y usted asciende de categoría porque le enseñan otras cosas, porque supera otras cosas que los otros no lo han hecho. Y cuando usted quiere ser aún mejor, va a otra. Entonces, en pocas palabras, todos los cursos de especialización es un privilegio que te seleccionen. O sea, mire qué tonto esto, ¿no? Un privilegio que me seleccionen para irme a maltratar. Pero después del maltrato, yo soy alguien superior a los demás, porque sé mejores cosas, porque han desarrollado en mí un carácter diferente, porque me metieron a pruebas de presión
que me ayudó a sacar, a dejar la estima baja allá atrás y a descubrir que yo soy capaz de hacer algo. Eso te hace, hermanos, capaz de hacer muchas cosas. Para las grandes misiones especiales, los ejércitos mandan tropas especiales, no mandan soldados rasos. Soldados rasos para ir a cocinar. Dice, ¿dónde pasó su tiempo? En la cocina. Ah, ya sé quién eres. Entonces, un privilegio que en medio de una congregación Dios diga, hoy quiero probar a 3 de la iglesia y seleccione y escuches tu nombre. De seguro muchos de ustedes no quisieran escuchar el nombre. Quiero probar a unos 3 cristianos, dice el Señor, con una enfermedad. Necesito 3, voy a decir los nombres hoy. Usted no quiere escuchar el suyo. Imagínese. Quiero que vayas a sacrificar a tu hijo en el monte que yo te diré. Quiero que lo lleves allá. Y Abraham dice, heme acá, yo estoy listo para hacerlo. Me siento privilegiado. Gracias. ¿Cómo es que te fijaste en mí, Señor? Gracias que me vas a quitar un hijo. Ya me separaste de mis padres, ya me separaste de mi parentela, ya me alejé de todo. Hoy me quieres quitar lo que más amo. Gracias, Señor. ¿Usted diría eso, hermano? No, estuviera llorando acá y pidiendo oración en el grupo de WhatsApp. ¿Puede poner la petición en el grupo, pastor? Que hoy no he comido todo el día. Por eso está asustada. Hay cosas más difíciles en la vida. Y es un privilegio el ser seleccionado por Dios. La vida del llamamiento, cuando Dios te llama a servirle, que tienes que dejar todo y que tienes que dedicarte a la obra de Dios y que no vas a vivir una vida como la viven los demás. La gente va, consigue su trabajo, tiene su entrada mensual, compra su casa, quiere carro, también lo hace, se da sus vacaciones, las hace. A veces el llamado, en el caso de nosotros los pastores, no es que podemos salir para donde nosotros queremos e irnos para donde nosotros queremos, aunque lo hacen muchos. Pero a veces tenemos que limitarnos de cosas que no siendo pastor pudiera vivir mejor. Cuando yo vine a la Italia y venimos con mi esposa que vino antes, la idea era trabajar, hacer un poquito de plata e irnos a vivirla mejor allá. Y venimos acá ni trabajo ni plata, hermano. Pero no es queja, ni nos quejamos, sino que hoy puedo decir, gracias, Señor, porque te fijaste en mí. ¿Por qué no llamaste a otro? Te fijaste en mí. He pasado de todos colores, pero gracias, Señor. Y aprendes a conocer más y más a Dios. Entonces, el propósito de Dios es claro en la vida de Abraham, ¿verdad? Es demostrar que Abraham está en posibilidades de demostrar que él amaba más a Dios que a su padre en la primera prueba. Y en esta segunda, Abraham también quiere demostrar que él ama a Dios más que a su hijo. Eso es lo que Dios espera, esa respuesta. Y a veces nos va a tocar vivirla a nosotros. Entonces, una verdad clara, de muchas que traigo. La obediencia es un tema de interés importantísimo en el reino de Dios. Entonces, versículo 1 y versículo 2 dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo ahí. La tierra de Moriab es la tierra donde fue construido el templo de Israel. Hoy existe la mezquita de los musulmanes ahí. Y los muros del templo están abajo, pero arriba está la cúpula de la mezquita. Es el monte Moriab, ahí el lugar del pacto. Entonces ahí fue ofrecido y dice, a quien amas vete a tierra de Moriab y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La obediencia.
Dios quiere siempre probar. A veces, naturalmente, nosotros los cristianos pensamos que Dios está interesado en nuestra adoración, en nuestra santidad, y es verdad, por favor, pero eso no es lo prioritario. Porque es contradictorio que yo sea santo y soy desobediente. Si soy desobediente, no soy santo. Y si soy desobediente, no soy un adorador, aunque cante. Canta Shakira también. Y le siguen millones de gente porque canta bien. Pero eso no quiere decir que es adoradora. Porque el adorador imita al adorado, que es Dios. Y en nuestro caso Jesús. Entonces, tenemos la idea que Dios está tan interesado en que yo sea un gran adorador. Sí, lo puede estar interesado que sea un gran adorador, pero primero Dios quiere que tú seas obediente. Que yo sea un cristiano santo, sí, eso le agrada a Dios, pero que seas obediente. ¿Cómo está, hermano? Le decían a aquel. Decía, prosperado, bendecido y en victoria. ¿Y santo? No, santo no decía. No, así decía un hermano de acá de la iglesia antes. Prosperado, bendecido y en victoria. ¿Y santo? Santo no. Es imposible que tú estés prosperado, bendecido y en victoria si no eres santo. Y si no eres obediente. La obediencia es indispensable en el reino de Dios. A veces olvidamos el interés que Dios tiene por nuestra vida de obediencia. Por duro que sea lo que Dios pide, por difícil que sea lo que Dios nos está pidiendo, Dios siempre espera que la reacción de nosotros sea favorable a una respuesta de obediencia. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21 y al 22? Vea esto, para aclarar un poco esta idea de que es indispensable la obediencia en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que se acerca y grita y adora y ora entrará al reino de los cielos. Sino que dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos tener mucha mística como cristianos, porque es lo que a veces nos acompaña como cristianos. Somos muy místicos, aprendemos muchas posturas, muchas cosas y las hacemos en la iglesia para dar a entender que yo soy espiritual, que Dios está conmigo. Y Dios dice, no, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay gente que está en silencio, sentada en la iglesia, no pretende demostrar nada, pero ama a Dios, pero es obediente a Dios, hace la voluntad de Dios y en el sonar de la trompeta se va con el Señor. Y muchos de los que danzan y gritan y saltan en la iglesia se pueden quedar, porque no es el rumor ni el grito, es el que hace la voluntad del Padre. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esta expresión es como cuando uno le habla a alguien que conoce, ¿no? Entonces usted se encuentra con una hermana por allá, hermana, hermana. Y la gente desconocida se le queda viendo, pero usted le está hablando a alguien que conoce. Entonces, Señor, Señor. El Señor va, Señor. Sí, tú, Señor. Yo profeticé en tu nombre. El Señor le parece desconocido esto. Echamos fuera demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. 23. Y entonces él se para y dice, ¡hey! ¿Quién eres? Y yo soy el pastor de la iglesia Maranata. No te conozco. Hay un hermano que cuando responde al teléfono y le dicen algo que él no quiere escuchar,
Dice, no, scusi, è caduta la linea. Non ti sento, è caduta la linea. Para entender que él no quería escuchar eso. El Señor dice, ¡hey! Te conozco. Y no es que se regresa, contame vos, ¿en qué iglesia es que tuviste? En la Maranata, ya, del pastor Zúñiga, del Salvador, que es militar. Este cuento lo decían siempre los hermanos en el Duomo. Dice, ¿a qué iglesia va usted? Yo voy a la Maranata del pastor Zúñiga, del Salvador y militar. Mire qué gran currículum. El Señor dice, no es que tú eras de ahí. ¿Y cómo es que se me olvidó no llevarte? ¿Y cómo es que se me ha olvidado no salvarte? Parece que el Señor después del arrebatamiento va a venir a ver, ¿cómo es que se me olvidó no llevarte a vos? ¿Qué hacía? Si yo oraba, yo hacía acá. ¿Por qué que no me apareces en el libro? Vamos a meter en dificultad a Dios, hermano. No te conozco. ¿Cómo te llamas? Le dijeron a la mujer que se murió y apareció en el cielo. Le digo, ¿quién eres? Dice, yo soy la esposa del político. Te pregunté que quién eres, no mujer de quién. ¿Quién eres? Yo era una buena maestra en el colegio. Te pregunté que quién eres, no dónde trabajabas. Porque los seres humanos vivimos por influencia. Si yo soy amigo de un político, hermano, yo soy alguien. En Dios no funciona así. Yo me sentaba siempre con el hermano más espiritual de la iglesia. No, ¿quién eres tú? De aquel, ni aunque acá está, le va a decir el Señor. ¿Quién eres tú? No te conozco. Vea qué preocupación. Ahora dice, no todo el que pretende decirme Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces la obediencia, mis hermanos, es de mucho interés en el reino de los cielos, porque nadie entra, nadie va, nadie pasa si no hacemos lo que Él dice. Nosotros nos hemos acostumbrado a un evangelio light, un evangelio tranquilo, pasivo. Hoy después del COVID se ha vuelto más pasivo de lo que ya era, más frío, porque al menos antes nos abrazábamos y nos besábamos, el amor fraternal estaba ahí. Hoy ya nos volvemos más fríos, ya ni queremos congregarnos ya. Domingo pasado, y se lo recomiendo que pudiera escuchar la segunda prédica de la tarde del pastor Nelson, fue una hermosa prédica y sí considero que fue dada por Dios. Porque fue una exhortación al liderazgo. La gente viene, cocina, va al evangelismo y se va a la casa. Y van satisfechos que hicieron algo por Dios. ¿Quién dice? ¿Y tu edificación? ¿Y tu culto que le das a Dios? Ese es un servicio, no tiene nada que ver con el tiempo que le vas a dar a Dios. Esta iglesia tenía reglas antes. Hoy todo el mundo hace lo que quiere. Allá andan unos cuantos en el Duomo. Fíjese a ver si lo va a ver en la tarde acá, al culto. Ya cumplieron, ya se van. Los de escuela dominical vienen, están con los niños y se van bien edificados. No te olvides que tú tienes que congregarte y tener un culto de adoración a Dios. Peor que no vienes ni en días de semana. Que al menos la gente que de repente el día domingo sirvió, pero el día jueves hasta acá en la oración tiene su tiempo de que le da adoración y devoción a Dios. Pero nos estamos enfriando. Hablaba de un liderazgo cansado, agotado. Porque ya no tenemos la fuerza. El mundo se va consumiendo, se va consumiendo. En el tiempo antiguo, cuando nosotros éramos militares, íbamos de seguridad a una calle. Hoy te encuentra el policía. Yo cuando veo a esa gente, yo digo, pero qué seguridad la que tenemos.
o sentado, aguado, porque no puede más. Si a uno lo formaban para que tuviera piernas de hierro y podía estar parado ahí 6 horas, 12 horas, 24 horas y usted no se movía. Y ojo al Cristo, porque no sabía de dónde le venía el disparo. La iglesia vive en esa misma situación. Cuando el diablo se enoja, ahí estamos asustados. Que el diablo acá, que el diablo allá. Pero cuando se nos olvida, estamos ahí tranquilos. Porque nos enfriamos, hermano. Y luego, el Facebook, ahí sí publicamos: Cristo viene, Cristo viene. A mí me da cosas esos cristianos aguados, fríos, y que todavía publican: Cristo viene, Cristo viene. ¿Y para qué lo publicas? Asústate mejor. Mejor que escribe ahí que no venga todavía. Pero son los que más publican cosas y los que menos buscan de Dios. Pues no es de anunciar, no es solamente de hablar. Dios dice compromiso, relación, identidad. No solamente me llame Señor, Señor, porque en el reino de los cielos no puedes entrar solo por decirme Señor, Señor, sino el que sigue mis consejos, el que pone en práctica mis principios y hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén, hermanos. Qué bueno es Dios. Y la obediencia no pide nada a cambio, dice este versículo. Abraham, quiero que me ofrezca como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto ama. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar, te lo voy a mostrar. Quiero que lo ofrezcas ahí. Hoy nos han enseñado un evangelio del cambalache. Yo le doy 10 euros a Dios y Él me va a dar 100. La obediencia no pide nada a cambio. Te doy este muchacho, pero me vas a dar 2 mejores. Tú me lo diste, tú te lo llevas. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. O sea, no es que el hombre, hermano, si yo me pongo a negociar con Dios, es eso. Ya no es prueba, es negocio. Sí, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar esto, pero yo estoy esperando esto, pero yo sé que el Señor me va a dar esto. Entonces tú tienes a un Dios con el cual puedes negociar. Dios no es un hombre de negocios. Dios es Dios. Y la prueba que va basada en la obediencia no pide nada a cambio. ¿Me lo pides? Te lo doy. ¿Me lo exige? Te lo doy. Quiero que me sirvas, ok, me estás pidiendo tiempo y servicio, te lo doy. Pero ¿qué pasa si yo pierdo, dejo hora de trabajo? Pero ¿qué pasa, Señor, tú me vas a bendecir? O sea, ese intercambio de cosas que nos han enseñado está equivocado, hermano. Démonos todo para Dios, sin reservas, y Dios, como ya lo conozco, yo sé cómo va a reaccionar. No me dejará. Pero cuando Él me prueba, yo no puedo negociar con Él. No puedo negociar con Él. No hay intercambio. Porque si no, ya no sería obediencia, pues sería negocio. Porque la verdadera idea que nosotros tenemos, o la motivación de obedecer que nos ha enseñado, es dar para recibir. Si yo doy, debo recibir. Debo recibir. Y hay gente que cuando no recibe está molesto con Dios, molesto con la iglesia, molesto con pastores, con líderes, porque debo recibir. Si Dios te pide, dale a Dios. Vamos a la última. La obediencia, mis hermanos, es inmediata. ¿Qué dice el versículo 3? A la mañana siguiente Abraham, ¿qué hizo, hermano? ¿Está conmigo? Diga conmigo: al día siguiente Abraham madrugó. O sea, se levantó muy de mañana, enérgico. Cuando nosotros hacemos ayuno, nos levantamos más tarde. Hermano, el ayuno es a las 9 de la mañana, hay que estar en la iglesia. Hay quienes dormidos hasta mediodía para no sentir el ayuno.
no haga nada. Vaya a comer. Si usted amanece dormido hasta las 12 del día, levántese y vaya a comer. Deje de estar haciendo vaguerías, que eso no tiene valor. Si como voy a la vigilia, duermo todo el día. Va. ¿Para qué lo hace? La obediencia es de reacción inmediata. Qué linda esa vida de reacción inmediata. A mí me encanta eso. Esa vida, por eso yo le pongo pruebas del ejército, porque en la iglesia es lo que Dios exige. Entonces yo estoy pajareando por ahí con mis amigos y pasa un superior y me dice: Zúñiga, ordene. Rápido, hermano, yo dejo de hacer, ordene. Y estoy esperando la orden. Mira, se me olvidó la gorra en mi oficina, quiero que la vayas a traer. Rápido, yo, carrera mar, y salgo corriendo. En cuestión de segundos, le doy parte de acá, está su gorra. Esa vida de energía, yo la añoro en la iglesia eso. ¿Usted cree que en el ejército diga, quiero que me vayas a traer la gorra? ¿Dónde? Más tarde voy, Se levanta el tipo con una patada voladora y te das vuelta, Tanto así que al nomás que el superior le habla, usted siempre 6 pasos de distancia por la reacción. Y usted está listo. No vaya a ser que sea violento y usted puede retroceder. Pero esa energía, hermano, hasta el soldado más aguacate, más aguado, cuando le hablan, saca el brillo, no sé de dónde, pero lo saca y usted lo ve correr. Esa es una lindura cuando se le manda a alguien, salta porque tiene su grito, su lema, ¿no? ¡Comando! Y sale a toda velocidad y uno lo ve, ese soldado es enérgico. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el superior, cuando ve esa energía, no te manda más. Porque yo ya sé que el soldado es enérgico. Va a mandar a aquel que no es enérgico. Y cuando lo ve con energía, dice, hermanos, qué tremendo eso. Porque cuando le hablaron, Zúñiga, y uno, ya 50 pechos recluta. Mire lo que me gané por ser aguado. Ya, güey. Si me ven en esa, uno cae haciendo flexiones de pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si uno va, 1, 2, entonces dice: sargento, venga, cuéntele 1000 por favor, y él se va. Es fácil vivir una vida amarga en el ejército si usted no demuestra energía. Y a veces en la vida cristiana nos pasa eso, no salimos de la prueba, hermano. No salimos porque ahí vamos, el Señor había programado 5 días de prueba, se nos hace 1 año. Y después, es que yo creo que Dios me ha dejado. No, tú te sentaste. Tú te has quedado ahí llorando. Deberías moverte con Dios, levantarte, saber que Él va contigo y dice: si cae, yo te levanto. Si ya no sientes fuerza, te tomo de la mano derecha y vas conmigo. Lo importante, no dejes a Dios, o no me dejes, no me sueltes, Señor, sácame al otro lado. O sea, la vida enérgica del cristiano, que no es una vía de energía humana, sino es la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque no te dejaré solo. El Espíritu Santo con nosotros. Venimos a la iglesia y no adoramos, no cantamos, no somos ministrados, nos vamos secos de nuevo. Si adoráramos, si nos metiéramos en el fuego del Espíritu, usted se fuera, hermanos, con una bendición en su vida, tuviera fuerza para toda la semana. Y si en la semana le habla a Dios, usted diría: heme aquí, Señor, ¿cuál es la otra prueba? Porque estoy tan fuerte, dijo Caleb, como cuando tenía 40 años. Habían pasado 40, hermanos, cuando cuando conquistó toda la tierra, y ya tenía 80 años y dice: dame esa tierra a mí, porque me siento fuerte como cuando tenía 40. Estos 3 años de COVID tendríamos que decirnos nosotros: me siento más fuerte que el 2019, que llevábamos un ritmo de iglesia, mire, de servir a Dios, de predicar en las calles. Y acá pasaron 3 años, 19, 20, 21, y estamos en el 22, el COVID.
Y aunque es verdad que el COVID, usted se da cuenta subiendo las escalas que lo ha debilitado, pero hermano, Dios es nuestra fuerza y Dios está siempre con nosotros. Es inmediata, se levantó temprano, preparó lo que iba a hacer. Qué linda esa gente que viene. Yo a veces hasta me da lástima los hermanos que están metidos sirviendo desde bien temprano, 8 de la mañana. Yo veo que vienen. La vez pasada se durmió el chofer. Es raro eso, hermano. No vino. Y las pobres hermanas del bar esperando allá. Al final agarraron su camino las hermanitas y ahí vienen. ¿Y por qué vienen? Es que no pasó el pulmino. Ah, ok, ya, perdón, hermanas. No, dice, no importa, pastor, me gusta caminar, dice. ¿Y esa gente de dónde saca fuerza, hermano? Dios está con ellos. Cuando tú dices, heme aquí, Dios dice, acá estoy. Acá estoy. El que no siente a Dios es que no se predispone para Dios. Pero tu reacción debe ser inmediata. Esa reacción, hermanos. Esta iglesia tenía 3 cultos. Tenía 3 cultos, ¿verdad? En uno de esos cultos hace años vino el pastor Carlos del Salvador y me dijo, pastor, yo nunca había visto un pastor como usted. Y yo le dije, somos contados. No, ¿sabe por qué? Porque yo ministraba a todas las personas cada culto. Culto de las 10 de la mañana, la gente terminaba, venía al altar, ministraba, terminaba el del otro de la 1, otra vez, terminaba la predicación a ministrar, 7 de la noche, otra vez a ministrar. Me dice, yo nunca había visto un pastor que ministre todos los cultos a toda la gente. Pero después cancelamos uno y nos hemos quedado con 2. Después hoy hay pastores o hermanos que predican, yo predico uno. Hoy me toca predicar todo el día. Estoy asustado. Y le dije, Señor, dame fuerza porque no es que esté viejo, pero ya no siento pero no es cuestión de edad, hermanos. Es cuestión de Dios. Es cuestión de que Dios está con nosotros y nosotros tenemos que decirle, acá estoy, pues. Ya los huesos no me dan. ¿Sabe cuántos años termino acá? Trabajo en esa escalera. Yo subo por las escaleras cuando estoy trabajando con el peso que voy a poner arriba. Le hablo a la escalera, esa de 2 pasos, voy con la lastra de cartón yeso, voy arriba. Pero antier me caí de la escalera. ¿A usted sabe cuántas veces la escalera me ha querido botar? Yo he pegado salto y caí abajo. O ya no. Se me puede quebrar un pie si cae, dicen. Pero uno por la práctica se confía. Andaba con unas sandalias sin abrochármelas atrás y estoy poniendo en el 3er peldaño, poniendo un tornillo y se me desliza la sandalia, hermano. ¿Y qué reacción de comando ni qué nada? Se me deslizaron los 2 pies en los peldaños de la escalera y voy para abajo. O sea, estoy hablando del 3er peldaño de la escalera y voy para abajo, para el suelo, hermano. Y ya no puedo hacer nada porque los pies están enganchados en los peldaños de la escalera. Y entonces la única reacción, me estrello con la cara. Yo dije, no, con la cara no. Entonces pongo las manos así y le hago así, y pego con el pecho en el suelo, Si no me estrellaba toda la cara. Entonces, me quedo ahí. Tanto así que Eric me estaba viendo y dice, yo creí que el pastor haciendo flexiones estaba ahí. Ah, no, porque está Isaí ahí, el hermano de la Marisol, que es mi ayudante. Y entonces este chico es tan enérgico que cuando se cae algo él le queda viendo así. Pero yo dije, a lo mejor se me cae un lapicero, él no me lo recoge. Pero me caí yo. Y él está ahí. Normal. Eric también ve y dice, está haciendo flexiones, creo yo. Pues como caí así. Y ahí yo me levanto, ¿no? Y dice, ¿qué pasó acá? ¿Estarán funcionando todos los huesos todavía? Estoy bien. Golpecitos leves.
No sé si tengo rota algunas 2 costillas acá porque me hace un poco de mal. Pero lo que le quiero decir, la reacción. En ese espacio de arriba, abajo, yo dije, no, con la cara no. Entonces meto las manos y ¡paz! Apoyo con el pecho acá, ¡pum! La caja torácica y ¡pum! Aterricé. Gracias a Dios no me hice mal, pero Dios quiere que nosotros tengamos reacción, pues. Cuando ya no puedas más y Dios te exige algo, no digas, no, es que estoy cansado, no puedo. Dígale, Señor, heme aquí. Tú sabrás qué hacer conmigo. Póngase de pie, por favor. Tú me darás nueva fuerza. Tu palabra se cumplirá en mi vida. Seguimos hablando en la tarde de la obediencia, pero esta reacción inmediata, se levantó de mañana. Hay algo lindo, y esto es maravilloso, porque la Biblia, y esto lo estaba analizando, porque Abraham no se lo cuenta a nadie, ni a Sara. Ay, si Abraham le dice que a matar a su hijo iba. A veces las personas que están cerca de ti te pueden desanimar, desmotivar. Cuando tú tienes la convicción que es de Dios, ni lo cuentes, hermano. Peor a la esposa. Las esposas son buenas, nos motivan, pero a veces nos frenan en algunas cosas. Pero no es el caso de la esposa, sino es el caso de que cuando tú tienes la convicción de que Dios te está mandando a hacer algo. No sé si a usted le ha pasado, pero usted venía bien motivado y lo contó. Y le dijo, no, hermano, no lo haga. Eso es del diablo, hermano. Y usted, ya no lo hago. Abraham no le contó a nadie. No se sabe si durmió esa noche o no durmió. Lo importante es que él se levanta de madrugada y da a entender como que sí se quería deshacer de ese muchacho, ¿no? Si yo voy y lo sacrifico, lo corto el cuello, bota toda la sangre y se terminó ahí. Se da a entender eso, pero él no, él lo que está demostrando es obediencia a Dios. Bien temprano, él se va, se levanta, se prepara. Nunca dejes que el enemigo te robe lo que tú puedes darle a Dios. Ni que la vida agitada o cansancio o que las cosas de la vida, hermano, que nos pueden estar atacando o que nos fascinan. Nosotros podemos tener muchos sueños y anhelos y quisiéramos. Hoy en este tiempo de verano sería bueno estar a la orilla de un lago, de un río, en la playa. ¿No es verdad? Se mira acá estamos todos pegajosos, sudando. ¿Qué hace acá? Vaya a agarrar su auto y se va al lago, pero no, usted decidió levantarse temprano y venir a adorar a Dios. Y de repente viene pensando y dice, pero qué calor la que va a estar haciendo ahí, no sé cómo la vaya a hacer, pero usted decidió darse a Dios. ¿Y qué hizo Dios acá? Le puso aire acondicionado. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, obedézcale. Cuando Dios nos llame, digamos, heme aquí, Señor. Yo quiero reaccionar como Abraham. Yo quiero aceptar tus tratos. Versículo 19, usted lo va a ver al final, el resultado de la obediencia. Primero, un ángel le habla desde el cielo y le dice, ¡hey! No le hagas nada al muchacho. Y después habla Dios y le dice que lo va a bendecir. Y volvió Abraham a su siervo y se levantaron. Versículo 18, perdón, para que lo vean los hermanos nada más. 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. O sea, ahí viene el desenlace de toda la bendición de Dios. Pero no hubo un diálogo de negocio, si yo voy tú me das esto, si yo te ofrezco tú me das esto. No, él obedeció lo que Dios le dijo. Él va, se levanta temprano, va por el camino, era larguísimo la distancia, va con su hijo, lleva todo, prepara todo, llega al lugar, prepara todo el altar, hermano. Una persona como que tiene premeditado, ya tenía eso lo planificado de varios años, de ir a ese monte y ofrecer un holocausto. Parece eso, porque él llega, prepara el altar y luego agarra, ven Isaac para acá, te cuestas, lo amarra, supuestamente tenía 25 años Isaac, lo tira al piso, lo amarra y lo tira en el altar, prepara el cuchillo, lo está afilando y dice, ¿y te fuiste, papá?
como que si Dios no va a intervenir. Si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos estado marcando el 111, ¿no? El 118, ¿cómo es? Carabinieri, pronto, hay un padre que está matando a su hijo acá, venga por favor. Y grito, no lo mate, no lo haga. Porque nosotros somos así, el hombre está siguiendo paso a paso, como se ofrecía el sacrificio a Dios. Y sin frenarse, él va, agarra el puñal y dice, le voy a dar. Y el ángel dice, ¡hey! Yo sabía. Esa es la respuesta de Dios. Yo sabía. Qué lindo, hermanos, que Dios pueda expresarse de nosotros así. Yo sabía que tú me ibas a responder. Cierre sus ojos, por favor. Y llévese esa frase en su corazón y en su espíritu. Que Dios un día diga de ti y diga de mí, yo sabía que tú confiabas en mí. Yo sabía que tú ibas a honrar mi nombre, que tú me conoces, porque la prueba se vuelve espectacular cuando tú sabes quién es Dios y cuando tú sabes quién eres tú en Dios. Repito, la prueba se vuelve espectacular cuando tú sabes quién es Dios y cuando tú sabes quién eres tú en Dios. Yo sé que Dios no va a permitir que yo mate a mi hijo. No ese es el fin de esta prueba. Si Él me lo dio, si Él ha pactado conmigo, si Él me ha hablado que de acá viene descendencia, algo, conociendo a Dios, algo va a hacer Él. Pero le obedezco. Mientras tanto voy, mientras tanto le obedezco. Y va en su silencio y no va llorando, sino que va siempre con la convicción de que la obediencia es simbolismo de adoración a Dios. Le voy adorando desde el momento que Dios me habló y me dijo que le ofrezca a mi hijo, y le he dicho, heme acá, lo estoy adorando. Duermo esa noche pensando cómo lo voy a ofrecer, le estoy adorando. Me levanto temprano y voy con mis criados hacia el monte que Él me ha señalado. Le voy adorando, le estoy adorando con mi obediencia. Llego al lugar, preparo el altar y hago todo el ritual del sacrificio. Le estoy adorando a Dios, porque la obediencia es señal de adoración a Dios. Y cuando tú le adoras, Dios responde. Te adoramos esta mañana, Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso.